muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Agradecemos enormemente la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Raúl, que está allá escuchándonos. ¿Dónde anda Raúl? ¿En California? Washington. Está en Washington, nos vamos a ver con él. Estamos en el Senado en Washington. Ah, padrísimo. Mucho gusto, Raúl. Y pues la intención es comentarles sobre los trabajos que estamos realizando, senadores en los Estados Unidos, senadores aquí en el Senado mexicano, y que con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues lo que buscamos es construir una amplia coalición con una visión común, que es qué es lo que se tiene que hacer frente al cambio de paradigma internacional, frente al cambio de paradigma en la relación con los Estados Unidos, y especialmente con un tema que es crucial para el avance de ambos países: los salarios, lo que está ganando la gente por su trabajo. ¿Qué es lo que buscamos? Y precisamente por eso el día de hoy yo estoy presentando una iniciativa en acompañamiento de varios senadores y senadoras de izquierda y de otras fuerzas políticas, una iniciativa que tiene el objetivo de garantizar, homologar los salarios y promover la movilidad de la fuerza laboral en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La intención, y sabiendo que la enorme diferencia que existe hoy entre los Estados Unidos y México es principalmente lo que ganan los trabajadores en los Estados Unidos y lo que ganan nuestros trabajadores aquí en suelo mexicano, es de 14 veces a 1. No podemos entender que el fenómeno migratorio ha sido tan grande, tan explosivo en las últimas 2 décadas, si no vemos precisamente esa enorme diferencia salarial. ¿Por qué hoy tenemos a 12 millones de hombres y mujeres mexicanos que han buscado precisamente ir al otro lado de la frontera? ¿Por qué? Por la enorme diferencia de salarios que existe entre ambos países. Y precisamente por eso, junto con el senador Bernie Sanders, que vamos a escuchar un posicionamiento sobre esta materia, estamos buscando construir una mecánica de diálogo y obviamente de trabajo para empujar la convergencia salarial entre ambos países. La iniciativa que yo estoy presentando el día de hoy tiene que ver con proponer una ley reglamentaria que establece los criterios sociales y económicos para eliminar la divergencia salarial entre México y sus principales socios comerciales, que es la principal causa de la migración indocumentada a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos planteando en esta iniciativa? Pues que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en un plazo de 6 años y tomando en cuenta tanto el índice de precios de canasta básica del bienestar, así como el índice de convergencia salarial, tenga la obligación de ajustar progresivamente los salarios mínimos respecto a los Estados Unidos. Una segunda parte de la iniciativa lo que propone es modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer un capítulo específico en materia de movilidad laboral y convergencia salarial en tratados comerciales, donde se especifica que el Estado mexicano, primero, establecerá específicamente a través de sus tratados comerciales. I can't hear anything. Nosotros sí te oímos, cabrón. Apaga si quieres la esa y ahorita la conectamos, ¿no? Perdón, establecerá específicamente a través de sus tratados comerciales los mecanismos de protección de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en el exterior de duración temporal y permanente. Además, deberá incluir dentro de los tratados comerciales mecanismos que permitan la movilidad laboral del trabajador y su familia, así como disposiciones en materia de cotización y portabilidad de aportaciones relativas a evitar el doble pago de impuestos, la portabilidad de las cotizaciones de vivienda y de seguridad social, que es un problema importante que hoy se tiene especialmente para aquellas personas que, habiendo cotizado allá, hoy están siendo deportadas. Segundo, el traslado libre de impuestos, de menaje, ahorros de los mecanismos de repatriación que estarán sujetos a los que estarán sujetos los trabajadores. Y por último, una tercera parte: se actualizan los objetivos de la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica para quedar como sigue: establecer el derecho de circulación, esto es importante subrayarlo, establecer el derecho de circulación de los trabajadores y sus familias a trasladarse y residir de forma temporal o permanente en el territorio de los Estados miembros, así como establecer los mecanismos de convergencia salarial entre las partes en el tiempo. Segundo, contribuir al ingreso económico de la población mexicana,
promover el incremento del valor agregado nacional de las exportaciones en los mercados internacionales y fomentar la integración de las distintas ramas industriales y de servicios en la economía mexicana, a la cadena global de producción, a fin de contribuir a la elevación de la competitividad, la productividad laboral y el acceso industrial. Pasen, por favor, si quieren, los representantes sindicales. Pásenle, por favor, acompáñenos aquí de una vez. Pues de una vez, están llegando un poquito tarde, mis queridos camaradas, pero con cariño de siempre aquí en el Senado. Los recibimos, chingado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ingeniero, ¿cómo está? Los compañeros del Estunam, los compañeros Covach. El colegio de bachilleres de Guerrero. ¿Cómo está? Pásale, Aspa. ¿Cómo está? Listo. ¿Qué? Esa es la visión de la iniciativa que estamos presentando. Quisimos hacerla en el contexto del día de hoy, 26 de abril, en el cual se está presentando, repito, en los Estados Unidos, en el Capitolio, una iniciativa similar por parte del senador Bernie Sanders. ¿Cuál es la intención? Que este planteamiento de convergencia salarial sea respaldado por organizaciones salariales aquí en México, lo hemos venido discutiendo con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores. Creemos que esta es la posición que tiene que tener el gobierno mexicano si es que está en la intención de entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio. No se puede entender ir a una renegociación del TLC si no hay la intención del gobierno mexicano de apalancar y promover, garantizar la movilidad laboral y sobre todo el incremento de los salarios. Cerraría mi comentario diciendo, hace 22 años, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio, el planteamiento tenía una lógica que terminó siendo infernal y que hoy ya está haciendo agua. Traer empresas de los Estados Unidos para que aquí, por los bajos salarios, por los bajos costos, hubiera mucho mayor competitividad. Esto ha terminado siendo absurdo, porque la diferencia de 14-1 hace que los mexicanos aquí quieran irse al extranjero, emigren por la falta de oportunidades en México, generando molestia en los Estados Unidos porque las empresas se vienen para acá, pero al mismo tiempo deprimiendo la calidad de vida y el bienestar que existe en territorio mexicano. Es momento de cambiarlo, de tal manera que hoy, además, aprovechando que estuvo Luis Videgaray aquí presente en uno de los foros, pues es el tema que tenemos que tener conversando el Senado de la República, si es que Luis Videgaray y Peña Nieto quieren ir a una renegociación representando al Ejecutivo mexicano, pues obviamente tenemos que tener claramente las posiciones, movilidad laboral y obviamente convergencia salarial. Vamos a escuchar la posición, el mensaje de Bernie Sanders y después el mensaje del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para cerrar este momento. Today in Mexico, the Mexican Senate is introducing a bill to raise the minimum wage, and it's a part of NAFTA to do convergence of wages. In El Salvador, they are also raising their minimum wage even higher in solidarity with what you're doing today. There's going to be a news conference in an hour. Can you send a message to the workers in Mexico? The message of solidarity is that we know that it's clearly not just in the United States where our middle class is declining, where we have so many people living in poverty, where people can't afford the housing, the health care, the education that they need. Clearly, this is an international crisis. In this country, we're going to fight to raise the minimum wage to $15 an hour. People who work in America should not be living in poverty. Trump and his Republican friends want to give huge tax breaks to billionaires, but they ignore the needs of struggling workers. That's got to change. So our brothers and sisters in Mexico and throughout Latin America, let's stand together. Let's raise wages for all workers. Let's create an economy that works for working people, not just the billionaire class. So we can say raise wages, not walls? Raise wages, not walls. Absolutely. Okay. Today in Mexico, the Mexican Senate is introducing a bill to raise the minimum wage, and it's a part of NAFTA to do convergence. Le doy la palabra al ingeniero Cárdenas. La campaña que vamos a estar discutiendo el próximo 3 de mayo en Washington, con la presencia del senador Bernie Sanders, con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con los compañeros
de UCLA, de la Universidad de UCLA, ahí en Washington, y con integrantes del movimiento sindical mexicano, es esa, es subir los salarios, no los muros. Muchas gracias, ingeniero Cárdenas. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la invitación de Armando Ríos Peter para estar aquí además pues en compañía de representantes de trabajadores de nuestro país. Yo quisiera recordar que uno de los objetivos que se planteó, de los que se habló cuando se empezaba a negociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, era crear condiciones de competencia equitativas entre los tres países. Este era uno de los objetivos teóricos, de las cuestiones declarativas, de que era algo que se iba a alcanzar al suscribir este acuerdo de libre comercio. Evidentemente, y los datos que acabamos de escuchar, por ejemplo, respecto a salarios, nos dejan ver que no solo no se ha alcanzado esta condición de equidad, de equilibrio, de terminar con las llamadas asimetrías, como dicen los economistas, sino que éstas se han agravado. Entonces tenemos que volver a plantearnos cómo tener condiciones de equidad para los intercambios comerciales, y sin duda uno de los factores que van a contribuir para ello es el elevar nuestros salarios, los salarios de quienes suscriban estos acuerdos hacia arriba, esto es elevarlos a ponernos en condiciones de igualdad con el país donde los salarios son más altos, en este caso con los Estados Unidos. Y esta iniciativa que está presentando Armando Ríos Peter tiene justamente ese objetivo. Y yo querría recordar también que si se eleva el salario, se está elevando la capacidad de consumo de la gente, se está elevando la capacidad de consumo y la capacidad también para fortalecer nuestros mercados internos, para que se estimule a la producción o a los productores nacionales para abastecer a estos mercados y fundamentalmente, desde luego, para que haya un mayor nivel de vida y haya mayor bienestar en las familias mexicanas. Yo creo que si se va a negociar el acuerdo de libre comercio, se va a renegociar, este aspecto de nivelación salarial deberá ser fundamental en la posición que adopte el gobierno de México, y deberá ser fundamental el que se agreguen medidas para poner efectivamente condiciones de equidad en relación a la situación de desarrollo en los países que puedan suscribir o resuscribir este tratado. Si no tenemos condiciones similares, equivalentes, pues estaremos siempre en desventaja, y me parece que en este caso al gobierno de México le corresponde buscar y luchar porque tengamos efectivamente condiciones para competir, condiciones equivalentes para competir, y en este caso el salario resulta fundamental. Muchas gracias, ingeniero. Raúl Hinojosa, que está en Washington, es quien está precisamente con Bernie Sanders, nos va a dirigir unas palabras, un último comentario de parte de los compañeros trabajadores, y estaremos a la atención de sus preguntas. No se escucha, Raúl, espérame un segundo. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Hola. Hola. ¿Sí se escucha? Bueno, sí, muchas gracias al senador Ríos Peter, a mi gran amigo Cuauhtémoc Cárdenas, y a los líderes de trabajadores. Les mando un importante saludo. Hoy es un día muy importante aquí en el Senado en Washington. Bernie Sanders y varios otros senadores, el jefe del Senado, Chuck Schumer,
muchos otros han introducido esta iniciativa de subir el salario mínimo en Estados Unidos de $15 la hora, cosa que ya en California ya lo hemos hecho. Y fue muy importante que hoy en día ustedes están haciendo un esfuerzo de que Bernie Sanders, y se reconoció en frente de este rally, han tomado un paso histórico. Nunca históricamente hemos visto este tipo de coordinación de movimientos progresistas dentro de las cámaras, dentro de las calles, con los sindicatos en ambos lados de la frontera, haciendo una campaña conjunta. Y esa campaña, ya tengo que felicitar al senador Ríos Peter y al trabajo de Bernie Sanders, que conjuntamente están empezando un diálogo muy, muy importante, especialmente en este momento donde hay este ataque tan serio de parte de Donald Trump, de tratar de dividir. En todo el mundo estamos viendo nacionalismos de división, exactamente estos momentos como en Francia, una idea de los trabajadores cruzando fronteras, aliados en solidaridad, que tenemos que hacer los tratados de libre comercio, de integración económica, funcionar para los trabajadores. Y como dijo César Chávez, sí se puede hacer una lucha conjunta. Es el momento de coordinación. Hay coincidencias demográficas y económicas en los próximos años que pueden ir a lo que exactamente esta legislación está planteando, de una convergencia, pero requiere visión de liderazgo y de política pública para forzar en estas negociaciones que estos temas de migración tan crítico, tan importante, que se mantuvo fuera del TLC, tiene que ser integrado y con una visión de convergencia salarial. Entonces yo nada más quiero invitarles a todos al 3 de mayo, como dijo el senador Ríos Peter, Cuauhtémoc Cárdenas. Aquí también en Washington va a estar Dolores Huerta, va a ser una serie de líderes de ambos lados de la frontera, siguiendo una gran campaña de subir salarios, no muros, raise wages, not walls. Y esto es una campaña que vamos a seguir haciendo todas las veces que se reúnen los equipos de negociación entre México y Estados Unidos. Vamos a estar ahí. En cada momento vamos a estar poniendo los argumentos de por qué es mucho más lógico ya tomar esta oportunidad de transformar el Tratado de Libre Comercio a un verdadero tratado de desarrollo y de equidad en Norteamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y por último está Carlos Galindo, quien es el secretario de Relaciones del STUNAM. Le voy a dar la palabra en representación de los distintos grupos de trabajadores con los que estamos construyendo esta visión, que es la de subir salarios, no muros. Sí, muy buenos días, compañeras y compañeros, compañero senador, compañero ingeniero y compañeros representantes de las diferentes organizaciones sindicales. Este es un tema fundamental que se da en un contexto económico, político y social para nuestro país complicado, y efectivamente es una bandera de lucha de la clase trabajadora, no solamente de México, sino del mundo. En ese sentido, nosotros, en el contexto de la movilización del 1 de mayo, vamos a informar a nuestras organizaciones de esta iniciativa, la vamos a difundir y la vamos a retomar en la perspectiva efectivamente de cuando se esté rediscutiendo el Tratado de Libre Comercio, los trabajadores juguemos un papel de mayor incidencia en estas negociaciones, porque nos hemos percatado que se toman decisiones en diversos espacios de la política económica y social del país, y los grandes ausentes de estas decisiones hemos sido en general la sociedad y en particular la clase trabajadora. Esta bandera de lucha de la nivelación de salarios va a fortalecer, como ya se planteaba, la posibilidad del poder adquisitivo de los trabajadores. México, nuestro país, no puede seguir manteniéndose económicamente con los salarios tan bajos como tiene la clase trabajadora, con las condiciones laborales que tenemos, y en ese sentido refrendamos nuestro compromiso de difundir y fortalecer esta iniciativa que va en beneficio de la sociedad, del país y particularmente de la clase trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si habría de parte de ustedes alguna
Pregunta. Senador, tenemos preguntas. Le pregunta en primera instancia Neldy San Martín, del Financiero Televisión. Gracias, muy buenos días a todos. Preguntarles cómo se haría esta convergencia salarial, dado que, bueno, para que llegáramos a 80 pesos el salario mínimo fue casi un logro, dadas las condiciones tan diferentes entre México, Estados Unidos y Canadá en cuanto pues a derechos laborales. Gracias. A ver, primero que nada hay que entender cuál fue la lógica en la que se negoció el Tratado de Libre Comercio y un poco de dónde viene la evolución del tema salarial. En los 80s el tema del salario frente al incremento progresivo, terrible de la inflación, empezar a apalancar el salario, especialmente el salario mínimo, tuvo que ver con eso, con buscar evitar que la inflación siguiera creciendo de manera totalmente descontrolada. Pero cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, lo que se ve en la negociación es que la diferencia salarial era una ventana de competitividad, así se calificó, para nuestro país. A 20 años la evolución ha sido sumamente importante en términos de la productividad nacional. Hay estudios que claramente demuestran que si bien la productividad por trabajador mexicano se ha incrementado, los salarios han seguido estancados de manera dramática y drástica, generando con esto pues una lógica, repito, infernal, donde los trabajadores aquí por estar mal pagados ahora están buscando mejores condiciones y mejores opciones en el mismo contexto del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos. Esto tiene que acabar y los estudios recientes o digamos toda la nueva escuela económica evidencia lo que desde hace 20 años, y yo se lo recordaba hace rato al ingeniero Cárdenas, se planteaba en los debates y las discusiones que desde la posición crítica que entonces se mantenía frente a esa situación era la que hoy pues se está retomando por parte de muchos actores, de muchos analistas, de muchos académicos. No se puede tener productividad real, contundente, si no se tiene buen salario. Es decir, la lógica es inversa, de tal manera que la forma en la que estamos planteando en nuestra iniciativa es que en el horizonte de los próximos 6 años, a partir de una negociación entre ambos países, en el que se entienda que es un problema compartido, pero que también es una oportunidad compartida, se pueda poner por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la condición de incrementar progresivamente el salario en nuestro país en una visión de convergencia con nuestros socios comerciales. Buenos días. Ya casi 100 días del gobierno de Donald Trump. Este es un mensaje del Senado norteamericano referente a las políticas que no ha podido cumplir Donald Trump en estos 100 años. Digo 100 días, perdón. Dios nos libre. Bueno, es evidente que a Donald Trump no le están saliendo bien las cosas. No solamente le rechazaron su posición en materia de salud, sino que empieza a hacer agua en muchos frentes su visión de política internacional y me parece que especialmente en el tema del muro, al no encontrar recursos suficientes, encuentra nuevamente pues un descalabro o un eventual descalabro entre lo que ha venido planteando. Pero es precisamente la oportunidad. Trump lo que hizo fue poner en evidencia mucha de la disparidad y la asimetría que existe en México. Es equivocado que el gobierno mexicano, y eso me parece que es un llamado puntual y potente que hay que hacerle al gobierno de la República, es equivocado llegar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio si se sigue la lógica que ha planteado Donald Trump. Donald Trump ha dicho que el Tratado de Libre Comercio es injusto para los Estados Unidos. De ninguna manera. Es injusto para muchos actores de este lado y de aquel lado de la frontera que no se han visto igualmente beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. Esa es la oportunidad que estamos viendo, no solamente en esta iniciativa, sino en el diálogo con las organizaciones sindicales y la visión que con un amplio conglomerado social queremos construir. Por eso dejar claro que es un tema compartido en la agenda y que tenemos que tener una amplísima coalición sindical, salarial y obviamente social en ambos lados de la frontera. Del portal 724. Senador, buenos días. Si nos pudiera explicar un poquito más, detallar este tema de la movilidad en la región, no me queda totalmente claro. Y bueno, en el tema de homogeneizar los salarios, digamos, sería prácticamente imposible. O sea, ¿cuánto tiempo llevaría esto? No se habla de una paridad, o cómo, o si me puede detallar un poquito más, no alcanzo a entender. A ver, la convergencia tiene que ver con un número que es
terrible por la realidad que define. Por cada salario, o digamos el salario allá en los Estados Unidos es 14 veces superior al salario que se paga aquí en México. Sería equivocado pensar que un muro va a detener esa enorme diferencia. Pero esa enorme diferencia tiene una raíz construida desde el principio sobre el cual se edificó el Tratado de Libre Comercio. Hoy se habla de una renegociación. ¿Cuál tiene que ser uno de los temas nodales de esa renegociación? Pues sí, que es injusto para amplios sectores de la población, hablamos de la mexicana en este caso, pues que han tenido en la parte del salario un abandono terrible en la capacidad de tener mejores bienes, mejores servicios y obviamente de tener bienestar. Por eso el horizonte de 6 años, por eso plantear que la nueva visión de la convergencia que se puede tener tiene que ver con que incrementando el salario por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos puede llevar a un efecto proactivo que permita una evolución de la propia productividad en México. Si ya la hemos tenido, ¿por qué? Por convergencia tecnológica, por capacitación, hoy como una apuesta binacional en el contexto de la renegociación, es algo potente y posible. ¿A qué nos referimos con la movilidad? Hoy, por ejemplo, si alguien es deportado, todo lo que aportó a la seguridad social allá en los Estados Unidos, simple y sencillamente se queda allá. Bueno, pues esto no solamente en el contexto de la emergencia que significa el momento frente a las posibles deportaciones o el regreso de la gente voluntariamente. Esto tiene que quedar establecido como una posible movilidad pues perfectamente práctica en términos continuos. Las aportaciones impositivas que se hacen allá, obviamente también tenemos que verlas como parte de una movilidad laboral que tenga impactos de este lado. Esa es la visión que queremos tener nosotros en planteamiento, es traslado libre de impuestos de menaje, ahorros y los mecanismos de repatriación a que estarán sujetos los trabajadores, pues es lo que nosotros entendemos que en esta coyuntura, siendo tan evidente en la asimetría que se tiene que ser parte de lo que tenemos que redimensionar y discutir con eso. Ingeniero. Yo creo que las negociaciones que el gobierno de México tenga que hacer respecto a este Tratado de Libre Comercio, yo diría que en todos los tratados de libre comercio que ha suscrito México, que son pues varias decenas, según entiendo, tendría que plantearse la movilidad, es decir, tendría que plantearse no solo el libre intercambio de mercancías, sino también el libre intercambio de personas, es el libre tránsito de personas. Me parece que esta es una posición que el gobierno de México debiera adoptar como un derecho para los habitantes del país y yo diría para todos aquellos que en el mundo quieren ir de un lado a otro. Esto es como un derecho humano que debiera ser reconocido y respetado en todas partes. Y por otro lado, yo creo que no debiera asustar el elevar los salarios, y estoy pensando en la industria automotriz. Entonces, carros fabricados en otras partes con salarios mucho más altos que los que tienen aquí los trabajadores mexicanos, pues se venden en los mercados mexicanos a precios equivalentes a los que tienen los carros que tienen en alguna forma el insumo o la aportación de mano de obra mexicana. Entonces quiere decir que si aquí tuviéramos salarios como en otras partes que son más elevados, pues seguramente podrían seguir fluyendo estas mercancías, a lo mejor reduciendo en un porcentaje menor utilidades, pero fuera de eso no se afectarían las economías en su conjunto, sino al contrario, se fortalecerían porque se estaría fortaleciendo la capacidad de consumo y por lo tanto los mercados internos. La última pregunta es de Félix Muñiz de Ultra Noticias. Ingeniero, senador, muy buenos días. Frente a las negociaciones o las renegociaciones del TLC, si estos salarios no se incrementan o no se homologan un tanto con los que se tienen a nivel, digamos, internacional, sería mejor que México no negociara el Tratado de Libre Comercio si saliera, y si se elevan los salarios en México, se supone que vienen las empresas a invertir porque la mano de obra es barata, ¿no se irían más empresas? A ver, la posición que hemos buscado dejar clara en todo momento es ir a renegociar el Tratado de Libre Comercio a la cola del discurso de Trump es totalmente absurdo, es equivocado y debe de ser rechazada una posición de ese tipo. Cuando Donald Trump dice, reitero, que
el Tratado de Libre Comercio es injusto para los Estados Unidos porque México saca ventaja de ello, y si esa es la condición y la posición en la que nosotros llegamos a una renegociación, pues es absurdo ir. Es ir de perder a perder. No hay forma de que en ello haya algo positivo para México. No tenemos claro el día de hoy cuáles son las posiciones de fuerza, de planteamiento que el gobierno de la República va a plantear en esa renegociación. Y sería totalmente absurdo no llegar con una gran claridad de lo que significa la asimetría en este momento y el abandono de la capacidad de bienestar de amplios sectores de la población mexicana, que es la enorme diferencia salarial sobre la cual tuvo su origen y se enraizó principalmente, originalmente, el Tratado de Libre Comercio. Hoy han pasado más de 20 años, hoy las condiciones son distintas, y si queremos un tratado justo, una renegociación justa, tiene que ver con movilidad, tiene que ver obviamente con mejorar los salarios, y hay que ponerlo también en contexto porque también lo trae la iniciativa, tiene que ver con combate a la corrupción, a las organizaciones en los tres estados participantes en el Tratado de Libre Comercio. ¿No se irían las empresas al tener Esa posición de que serían las empresas, retomo el ejemplo que ponía el ingeniero Cárdenas, la verdad es que es muy antigua y no aplica ya cuando tú lo que tienes es precios similares. Vuelvo a retomar el ejemplo de los automóviles, con precios mucho mejor pagados en la mayoría de los países donde también se están produciendo coches. Entonces, las hipótesis anteriores ya están caducas. Nosotros tenemos que entender que solamente incrementando el salario es como se va a incrementar no solamente la productividad, sino el bienestar, y así generar un efecto proactivo para la economía de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahí está. Te cortamos la voz, mi hermano, porque no te oía mucho ruido allá. Abrazo. Y muchas gracias a las organizaciones sindicales.